RPP verifica. El poder en tus manos. En RPP Verifica, todas las semanas revisamos las declaraciones de los candidatos a la presidencia, al Congreso, porque es necesario asegurarnos de que efectivamente digan la verdad y no respalden sus propuestas con datos que son falsos o inexactos. Le damos la bienvenida a Diego Pajares Herrada, coordinador del Poder en tus Manos, para compartir con nosotros la verificación que hoy nos toca. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenos días a todos nuestros oyentes. ¿Qué tal? Faltan 25 días para las elecciones y cada vez se hace mucho más importante estar atentos a lo que dicen los candidatos y ver si es que nos están diciendo cosas falsas o inexactas. Ciertamente, Mónica. Porque además quien dice cosas falsas en una campaña puede evidentemente hacerlo y con mayor poder cuando está efectivamente representando en algún puesto. Vamos de inmediato a presentar el día de hoy lo que dijo Susel Paredes, la candidata al Congreso del Partido Morado, aquí entrevistada por nosotros en Ampliación de Noticias el 15 de marzo, recientemente. Ella calificó como un error que las galerías del centro de Lima y de Gamarra aún no puedan abrir sus puertas en su totalidad, porque consideró que esta situación solo fomenta la informalidad. Pero escuchemos. Las galerías, con todos los mecanismos de protección, pueden ser seguras. Cerrarlas en su totalidad lo que hace es nuevamente sacarlos a todos a la calle. Entonces, con una medida de prevención, que yo lo he hecho en Magdalena, donde se redujo el nivel de contagio al porcentaje en los 3 distritos con menos contagio. Esto lo hicimos peatonalizando la calle, para que las colas que haga la gente antes de entrar a un establecimiento se hagan en la pista. A ver, Mónica, el contexto en el que explicaste, en el que anunciaste esta verificación, nos saca un dato que da Susel Paredes, ¿no? Ella dice que cuando estuvo en el municipio de Magdalena, redujo el nivel de contagio al porcentaje de los 3 distritos con menos contagio, hablando básicamente del nuevo coronavirus de la COVID-19. Bueno, el equipo de RPP Verifica chequeó esta información y este es el resultado. Inexacto. A ver, el equipo de RPP Verifica consultó el último reporte de situación actual del COVID-19 publicado por el Ministerio de Salud el 12 de marzo para corroborar si lo dicho por Paredes era cierto, pero encontramos que no es así. Magdalena del Mar se ubicó en el 11º puesto de los distritos limeños con menos infectados y no entre los 3 primeros. Hay que recordar, Mónica, que Lima Metropolitana alberga 43 distritos y 50 si contamos a los de la provincia constitucional del Callao. Los 11 distritos de Lima Metropolitana que registraron menos casos en la segunda semana de octubre de 2020, tiempo en el que Susel Paredes dejó la subgerencia de fiscalización de Magdalena, son los siguientes: Punta Negra, Santa María del Mar, Pucusana, Punta Hermosa, San Bartolo, Cieneguilla, Santa Rosa, San Luis, Barranco, Lince y recién aparece Magdalena del Mar, ¿no? Entonces esta información es inexacta, hay que contar la totalidad evidentemente de los distritos de Lima Metropolitana, pero evidentemente Susel Paredes hablaba de formas para reactivar la economía local sin aumentar el índice de contagio por COVID-19 y para eso tenemos a un especialista en políticas públicas de salud, Stephanie Tafur. Vamos a escucharla. Primero es salud en todas las políticas, que todos los sectores y subsectores se pongan la camiseta para reactivar la economía. ¿Mediante qué? Mediante el seguimiento al tipo de equipo de protección, por ejemplo, que utilizan en los restaurantes, en los negocios. Lo siguiente es aliarse con el MINSA para capacitaciones y seguido invertir en investigación científica para saber qué sirve, qué no sirve. Ahí estaba, qué importante buscar formas creativas, Mónica, para reactivar la economía en tiempos de COVID-19, ¿verdad? Sí, y hay que además señalar, Diego, que aquí se verifica sobre hechos, no sobre opiniones. Y eso es bien importante porque muchas veces se confunde la opinión, que es absolutamente subjetiva, con el hecho al que se refiere. Y hay que resaltarlo. Por otro lado, hay una siguiente verificación y tiene que ver también con una candidata. Estamos hablando de Evelyn Coloma, candidata de Victoria Nacional, que participó en el debate del programa a las 5 de las 7 e indicó que desde su partido, Victoria Nacional, se está planteando la unión civil. El matrimonio, como está concebido en nuestra Constitución, no nos permitiría que se dé esta figura para la unión de 2 personas del mismo sexo, pero creemos que todas las personas tienen los mismos derechos
para unirse con el compañero que deseen, sea del mismo sexo del otro. Bien, aquí la candidata Evelyn Coloma nos da un dato a verificar, que es el matrimonio como está concebido en la Constitución no nos permitiría que se dé la figura para la unión de dos personas del mismo sexo. Hemos verificado esta información y este es el resultado. Falso. ¿Qué pasa aquí? La Constitución del 93, que es la que se encuentra vigente, no especifica las condiciones del matrimonio y no precisa que debe ser entre hombre y mujer o entre personas del mismo sexo. De hecho, en su artículo 4 se indica que la comunidad y el Estado protegen a la familia y promueven el matrimonio, pero no lo define. Esto es importante. Hemos consultado con constitucionalistas y ellos nos dicen y nos especifican que la Constitución dice que la forma del matrimonio y demás aspectos como la separación y su disolución están regulados por ley, es decir, que se permita o no la unión de dos personas del mismo sexo no es un tema constitucional, sino que está en el ámbito civil. Al mencionar que la Constitución no lo permitiría, la candidata está incurriendo en un dato que no es verdadero, pues es el Código Civil donde se define en qué consiste el matrimonio, ¿no? De hecho, hay que aclarar que aquí no estamos verificando si la unión civil es posible o no, sino que estamos verificando la referencia de la candidata que sostiene que el tema es constitucional, cuando en realidad es un tema legal del Código Civil. Por eso su afirmación es falsa, Mónica. Muy bien, bueno, y muy importante señalar esta información porque dependerá de cada uno de nosotros la decisión que tomemos respecto a las candidaturas. Y yo reitero, las candidaturas al Congreso son sumamente importantes en esta coyuntura electoral, más allá de decidir precisamente quién va a ser el próximo presidente o presidenta de nuestro país. Visto los últimos años, sobre todo, Mónica, ¿no? La crisis política ha sido básicamente por tener el presidente no tenía una mayoría en el Congreso, diversos problemas que se pueden presentar también después de las elecciones del 11 de abril. Y por eso insistimos en la rigurosidad de lo que dice cada uno de los candidatos para que no se lo lleve el viento, sino para que veamos si son capaces de decir la verdad, ser rigurosos con la información y evidentemente ser consecuentes. 9:44, gracias Diego, regresamos luego de la pausa, por supuesto, con Fernando Carballo aquí a Ampliación de Noticias. RPP verifica el poder en tus manos.